Comienzo aclarándoles, porque seguramente que hay muchos hermanos que tienen unas ideas muy especiales y de pronto, cada vez que miran algo siniestro, algo tenebroso, siempre los hermanos consideran que nosotros no debemos usar ninguna imagen que tenga una forma tenebrosa, que se vea una forma terrorífica. Y seguramente que puede haber hermanos o hermanas que en estos momentos se pregunten ¿por qué el hermano Rodríguez pone a veces unas imágenes tan tenebrosas, tan maquiavélicas ahí? Como en este caso, puedan ustedes estar mirando la imagen que está detrás mío. En primer lugar, quiero decirles, hermanos, hermanas, muchas veces nosotros nos sugestionamos por las cosas que escuchamos o por las cosas que vemos. Por ejemplo, el hecho de mirar una película. Usted sabe que tenemos sentimientos, tenemos emociones, somos sensibles. Y muchas veces las películas hacen un efecto tremendo allá dentro de nosotros, los seres humanos. Pero si nosotros nos pusiéramos a pensar que aquello no es más que un drama, una comedia, que no es más que un espectáculo que se formó para dar a conocer algo, entonces puede ser que no nos sintiéramos tan incómodos. Por el otro lado, cuando nosotros tenemos una imagen y esa imagen es muy siniestra, muy tenebrosa, muy horrible, quiero decirle que muchas veces nosotros nos sugestionamos más por esas cosas que no tienen vida y nos inquietamos con aquello. Ahora, todo esto, mi hermano, mi hermana, no es más que algo sin vida. Por ejemplo, la imagen que yo tengo detrás mío es una imagen que no tiene vida, que solamente me sirve para darle un ejemplo de lo que sí es una realidad. Para que me vaya entendiendo en este día y a esta hora, vamos a estar hablando acerca de un personaje tan siniestro, tan terrible, tan tenebroso, que si nosotros pudiéramos descubrirlo en lo que es el área espiritual, hermano, hermana, déjeme decirle, no tendríamos palabras para poder describirlo. Y eso sí es una realidad. En otras palabras, en este día vamos a estar descubriendo en las Sagradas Escrituras quién es realmente ese personaje que yo creo que la gran mayoría de cristianos, o todos los cristianos, deberíamos haber escuchado alguna vez, porque aún el mundo, una gran parte del mundo, sabe acerca de ese siniestro personaje. ¿Cuánto más no deberíamos saber nosotros, siendo los que de cierta manera somos los responsables de hacerle conocer al mundo lo que enseña la palabra de Dios? Y acerca de ese personaje conocido como el Anticristo,
la Biblia lo muestra por su nombre en muchos lugares, pero por lo que realmente es, casi por toda la Biblia. Así es que mi hermano, mi hermana, voy muy directamente a aquellos hermanos, aquellas hermanas, aquellos que han creído en Cristo Jesús y se han convertido en hijos de Dios. Aquellos que queremos formar la iglesia de Cristo. Aquellos que tenemos una misión en esta tierra, y podría decirle una doble misión. Por un lado, debemos de haber creído en Cristo y estar viviendo una vida lo más posible y lo más agradable a Dios. Y por el otro lado, debemos estar dando a conocer al mundo entero quién es Dios, cuál es nuestra condición de seres humanos y qué es lo que Cristo hizo, para que así podamos convertirnos en familia divina. Así es que mis hermanos, mis hermanas, en este día, en esta oportunidad, quiero decirles que tenemos un tema maravilloso, un tema al cual le he titulado La verdadera realidad del anticristo. Oiga bien, al tema de este día le he titulado La verdadera realidad del anticristo. Posiblemente haya muchos hermanos, y yo creo que sí hay muchos hermanos. Lo siento de parte de Dios. Por esa razón es que estoy tocando hoy este tema. Dios me hace sentir que este tema tan importante, este tema tan significativo, este tema tan necesario para la iglesia, de cierta manera está siendo ignorado. Ponga mucha atención en lo que le estoy diciendo. Hay una gran necesidad de que la iglesia de Cristo Jesús tenga un pleno conocimiento de lo que es el anticristo. Siento de parte de Dios que en el ambiente cristiano la palabra anticristo se ha escuchado nada más, pero no se ha entendido qué es realmente ese personaje, cuál es su misión, qué es lo que va a causar en esta tierra. Y como le digo, siento de parte de Dios que hay una gran necesidad de que Dios le revele a cada hermano y a cada hermana quién realmente es el anticristo. Posiblemente haya personas que allá dentro de sí digan: hermano Rodríguez, ¿no sería mejor que nos hablara de otras cosas? De cómo aprender a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. O que nos hablara de la segunda venida de Cristo. O que nos hablara de alguna profecía. Hermanos, esto es profecía. Esto tiene que ver con la segunda venida de Cristo. El conocimiento acerca del anticristo
nos va a ayudar a que nosotros oremos con intensidad. Una vez más, quiero decirle, hay una gran necesidad, esa gran necesidad de conocer realmente quién es el anticristo. No le digo cuál va a ser la misión del anticristo, porque déjeme decirle, la gran mayoría de cristianos, cuando le digo la gran mayoría, le estoy hablando de un 95% de cristianos. La gran mayoría de cristianos han oído acerca del anticristo porque alguien lo predicó, porque de pronto leyendo la Biblia se encontró con ese nombre, pero no tiene un conocimiento a fondo del anticristo. O sea que está en ignorancia casi total de lo que es en sí este personaje. Porque no es un personaje como salido de la mitología. Es un personaje real. Y alguien pueda decir, hermano Rodríguez, ¿cómo puede decir que es un personaje real si todavía no se manifiesta? Si éste se va a manifestar cuando ya empiece la gran tribulación, cuando ya la iglesia haya sido arrebatada. Precisamente por eso le digo, mi hermano, mi hermana, que hay una gran ignorancia acerca de este personaje. ¿Cuál personaje? El anticristo. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez? Porque la gran mayoría de cristianos están poniendo su mirada, si es que ponen su mirada, están tomando en cuenta, si es que toman en cuenta al anticristo, pero a alguien que va a aparecer en el futuro, para que usted se dé cuenta de la gran ignorancia que tenemos acerca de este siniestro, tenebroso, terrible personaje. Hermano Rodríguez habla con tanta emoción, habla con tanto fervor, hermano Rodríguez, que casi nos convence. Déjeme decirle una cosa. Infórmese. Le estoy hablando a usted, hermano, hermana, que cree conocer la palabra de Dios. Le estoy hablando a usted, predicador de la palabra de Dios. Infórmense qué significa la palabra anticristo. Y déjeme decirle, la palabra anticristo en parte quiere decir en contra de Cristo. En parte quiere decir tomando el lugar de Cristo. Y déjeme decirle algo muy importante. Si estamos mirando solamente al futuro, al tiempo de la gran tribulación, al tiempo cuando Dios, de acuerdo a la Sagrada Escritura, le va a permitir a ese personaje manifestarse visiblemente y tomar control del mundo entero. Si solamente estamos mirando al anticristo para ese tiempo, quiere decir que nos estamos enfocando en los últimos 3 años que va a tener la humanidad, porque en esos 3 años y medio la humanidad se termina. En ese tiempo se acaba todo. Dios destruye no solamente a la humanidad incrédula y desobediente,
sino también destruye el universo entero. Así es que mi hermano, mi hermana, escúcheme bien. Si estamos mirando al anticristo solamente para el futuro, para los últimos 3 años y medio de la humanidad, hemos estado en ignorancia del anticristo que se manifiesta desde hace más de 2000 años. Y alguien puede decir, hermano Rodríguez, perdóneme, pero yo conozco la Escritura. Y yo sé que la Escritura nos muestra que el anticristo aparecerá solamente en los últimos 3 años y medio de la humanidad, en el tiempo de la gran tribulación. Hermano, hermana, anticristo quiere decir alguien en contra de Cristo. Anticristo quiere decir alguien que le estorba a la obra de Cristo. Lo cual, si estamos conscientes que nuestro Señor Jesús el Cristo, vamos a hablar de su ministerio, que es cuando realmente comienza a tomarse en cuenta la obra de Dios en Cristo Jesús. El ministerio de Cristo Jesús comenzó hace más de 2000 años. Cuando Él comenzó a predicar en el tiempo de Juan el Bautista y a decir arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando está en la palabra de Dios, ahí en el Evangelio de Mateo al principio, que el Señor acudió al río Jordán para ser bautizado por Juan. Ahí comienza el ministerio de nuestro Señor. Y si tú, hermano, hermana, te das cuenta y tú estás consciente que el ministerio de Cristo Jesús comenzó desde hace más de 2000 años, porque hace más de 2000 años Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por los pecadores. Desde entonces, Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario, en el sacrificio aquel. Por lo tanto, la obra de Dios en Cristo Jesús se empezó a mover tremendamente desde allá de Israel, desde Jerusalén, se comenzó a mover el reino de Dios, donde cada persona que se reconocía pecador y se arrepentía y reconocía a Cristo como su Señor, como su Salvador, como su Dios, participaba del reino de los cielos. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que Cristo destruyó la obra de Satanás con su sacrificio. Y de ahí en adelante, escúchame bien, Satanás ha estado luchando constantemente en contra de Cristo para destruir y atrasar y estorbar la obra de Dios. Entonces imagínate, si nosotros estamos conociendo al anticristo solamente porque se va a manifestar en los últimos 3 años y medio que le quede a la humanidad en esta tierra, quiere decir entonces que hemos estado en ignorancia de la existencia del anticristo desde el principio del ministerio de Cristo Jesús. Cristo Jesús habló acerca de el anticristo. Cristo Jesús habló muy directamente de la presencia de los falsos cristos. En otras palabras,
Cristo Jesús habló de la influencia espiritual que Satanás iba a estar haciendo en contra de la obra de Dios. Porque hablar del anticristo no es hablar de un personaje individual, de un personaje solitario, de un personaje separado de Satanás que estorbaría la obra de Dios. Hablar del anticristo es hablar de la misma personificación de Satanás, del mismo Satanás manifestándose personalmente en este mundo. Entonces, una vez más le recuerdo y le digo, hermano, hermana, el tema en este día se titula La verdadera realidad del anticristo. La verdadera realidad del anticristo. O sea, que nosotros debemos tener una revelación de lo que realmente es el anticristo. Yo quisiera que viniera conmigo y pudiéramos ver primeramente en lo que ya se conoce, porque le voy a compartir algo que considero que una gran mayoría de cristianos desconoce. Le quiero mostrar por qué debemos nosotros tomar muy en serio estas enseñanzas que tienen que ver con el anticristo. En primer lugar, si nosotros conociéramos a profundidad quién es el anticristo y cómo se va a manifestar el anticristo, hablando del anticristo futuro, de aquel que se va a manifestar en los últimos 3 años y medio, con lo que conocemos como la gran tribulación. Hermano Rodríguez, ¿por qué está hablando usted del anticristo futuro? Porque si tenemos Cristo desde hace más de 2000 años, en otras palabras, si tenemos al original que hace maravillas para la obra de Dios, dígame hermano, dígame hermana, ¿no cree usted que desde hace más de 2000 años tenemos a la imitación barata de Satanás, buscando de miles de maneras engañar al ser humano con alguien que aparente bondad, con alguien que aparente ayudar a la humanidad? ¿Acaso no estamos mirando en estos días a líderes religiosos mundiales que nosotros sabemos que es una mentira lo que están viviendo, que en primer lugar están viviendo otra religión de las miles que tiene este mundo, y multitudes ciegos les siguen y abrazan esas doctrinas, las cuales a veces los llevan hasta la guerra? Meten a un país en guerra por causa de seguir una doctrina vacía. Ojalá que me esté entendiendo. Entonces, yo quisiera que pusiéramos atención y que conociéramos a fondo a este personaje siniestro, tenebroso, terrible, conocido como el anticristo. Porque le digo, la gran mayoría de cristianos, incluyendo a los predicadores,
no tienen una revelación clara de lo que es el anticristo. Y la prueba está que no predican acerca del anticristo. Se la pasan predicando de las promesas de Dios. Se la pasan orando por la gente para que la gente reciba bendición, pero no les están hablando acerca del anticristo. Y alguien pueda decir, hermano Rodríguez, ¿pero qué vamos a ganar con que nos hablen del anticristo? ¿Sabes qué pasa? Cuando nosotros estamos realmente en las manos de Dios y nos prestamos para escuchar temas como este, allá dentro, en lo más profundo de nuestro ser, el Espíritu Santo nos revela realmente qué es aquello. La revelación del Espíritu Santo te hace conocer la realidad de aquello. Y yo te aseguro que si lográramos tener la revelación de lo que es y de quién es el anticristo, temblaríamos allá en lo profundo de nuestro ser, y lo primero que haríamos sería buscar a Dios con todo nuestro corazón. Te voy a poner un ejemplo. A mí me encanta poner ejemplos. Voy caminando por una calle, por la banqueta, por la acera de la calle, y voy caminando con un niño o una niña de 4 o 5 años. Y ese niño, esa niña va muy contento, va jugando, va queriendo correr, muy alegre. Y si de pronto ese niño o esa niña mira que ahí en la esquina a donde vamos acercándonos, sale un perro, de esos perros que causan temor cuando uno los ve, que causan desconfianza cuando uno los ve, ¿qué es lo que haría la criatura al ver aquel perro? De ir muy alegre, de ir muy contento, muy contenta, corre, se abraza de la pierna de quien le lleve y busca subirse lo más alto posible para no ser alcanzado, para no ser alcanzada por aquel animal, porque se ve horrible. Más o menos te doy una idea. ¿Sabes que ahorita una gran mayoría de cristianos no están preocupados por el anticristo? Y tú me puedes decir, hermano Rodríguez, ¿por qué me voy a preocupar del anticristo si todavía no aparece? Y si yo te dijera que el apóstol Juan en varias ocasiones dijo, ustedes saben que el anticristo viene, pero yo les digo, ya hay muchos anticristos por el mundo. Cristo también dijo, vendrán muchos en mi nombre y dirán yo soy el Cristo. Y en estos días, en las mismas iglesias, los mismos líderes de las iglesias están promoviendo al mismo anticristo. ¿Por qué? Porque les están dando tanta importancia a hombres, simples hombres, mortales, los cuales a poco un día creyeron con todo su corazón en Cristo, los cuales un día comenzaron a predicar con la influencia del Espíritu Santo. Pero no me vas a decir, hermano, hermana, que no hay muchos predicadores famosos, los cuales ya se presentan con más pompa que la que se le debe dar al Señor. Es decir, que se presentan con más fama que el mismo Cristo. ¿Sabes? Yo te podría nombrar personajes que ahora predican supuestamente la palabra de Dios,
pero no pasan a predicar sin que antes les hagan un anuncio exaltándoles en grande manera. No hace mucho tiempo, en un lugar, habían invitado a un predicador muy reconocido. Y ese predicador iba a estar en ese estadio por 3 días. Y este predicador les había traído a los que organizaron aquella campaña unos videos para que pasaran los videos antes de que él pasara a saludar al pueblo. ¿Cuál era el propósito de ese líder para que entregara esos videos a los organizadores de la campaña? Quería que pasaran esos videos que se iban a llevar entre 30 o 40 minutos de los viajes que había hecho, de las grandes multitudes que había reunido, de la gente que había recibido bendición de parte de Dios. De manera que este hombre llegó a ese lugar y a poco se olvidaron los organizadores de esa campaña, o a poco Dios los hizo que se olvidaran, y de pronto empezaron a llamar al predicador para que pasara a dar el mensaje. Y lo llamaron una vez, y lo llamaron 2 veces, y lo llamaron 3 veces, hasta que alguien vino y le dijo: hermano, lo estamos esperando allá. Y él dijo: yo no voy a pasar, porque acordamos que primero iban a proyectar los videos que les entregué. ¿Qué quería decir con eso? Él no iba a pasar a hablar de Cristo Jesús si no proyectaban primeramente lo que él había hecho. O sea, si no lo admiraban primeramente a él, él no iba a presentar a Cristo. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, yo quiero invitarles en este momento, y quiero invitarle a que usted se dé cuenta la realidad, como dice el título del mensaje en este día. ¿Cuál es la verdadera realidad del anticristo? ¿Qué le parece si vamos al libro del profeta Isaías? Le voy a mostrar cómo comienza a manifestarse el anticristo que viene en los últimos días, cuando viene la gran tribulación sobre este mundo. Porque la gran mayoría de cristianos y de predicadores solamente están enfocando su mirada en el anticristo que se va a manifestar en este mundo. Ni siquiera en un niño que va a nacer con un origen malvado, sino que la gran mayoría tiene una mentalidad acerca del anticristo como un hombre adulto, como un hombre pleno de perversidad, el cual aparece de pronto, que ya es una persona adulta, es una persona que llama la atención, que es una persona muy carismática y que de pronto toma el control de este mundo. En otras palabras, solamente están mirando el anticristo que aparece visible ante sus ojos. Aún así, ese personaje, si lo descubrimos por medio de la revelación del Espíritu Santo, es un personaje tan siniestro, tan tenebroso, tan terrible, que al darnos cuenta acerca de ese personaje, sentimos inmediatamente la necesidad de buscar a Dios.
Sentimos inmediatamente la necesidad de meternos en oración. Sentimos inmediatamente la necesidad de conocer más acerca de ese personaje. Sentimos la necesidad de acercarnos a Dios y ampararnos en el Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios. Allá en Isaías capítulo 24, versículo 21. Mientras que muchos cristianos, o mientras que la mayoría de cristianos, están enfocando su mirada en un personaje que aparece en este mundo, yo les quiero invitar a que descubramos algo que es espiritual, algo que se lleva a cabo en el medio espiritual, algo que se lleva a cabo en los cielos, donde Satanás y sus demonios tienen acceso. Oiga bien lo que le voy a decir de acuerdo a la palabra de Dios. Satanás y sus demonios tienen acceso a esta tierra y tienen acceso a un nivel espiritual. Usted y yo nada más podemos descubrir lo que hay en esta tierra, pero ignoramos cómo realmente se mueven Satanás y los demonios en el nivel espiritual. Y está escrito en la palabra de Dios que Satanás y los demonios, o Satanás y sus demonios, se mueven en un nivel espiritual, no en la gloria de Dios, pero se mueven en un nivel, tienen acceso a un nivel a donde usted y yo no podemos entrar. Usted ha leído por allá en Efesios capítulo 6, allá enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios dice muy claramente en Efesios capítulo 6, oiga lo que dice la palabra de Dios, en el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, oiga, en las regiones celestes. Esto que yo acabo de compartirle es algo que está en ignorancia para la gran mayoría de cristianos. Aquí lo dice muy claramente, que nosotros debemos librar una batalla en lo espiritual, que Satanás y sus demonios que tienen su guarida, vamos a decir así, que están en los lugares celestiales o que están en niveles espirituales, que luchan en contra de Dios, en contra de la obra de Dios. Y como te digo, estamos los creyentes muy pasivos, estamos los creyentes muy tranquilos, estamos los creyentes de vacaciones, estamos los creyentes durmiendo espiritualmente, estamos los creyentes perdiendo el tiempo espiritualmente, estamos los creyentes de cierta manera avergonzando a Cristo, porque por Cristo tenemos todo, tenemos todo el armamento espiritual, tenemos toda la autoridad, tenemos todo el conocimiento, tenemos todo, mi hermano. Entonces, mira lo que dice acá, en Isaías capítulo 24, versículo 21, ponga mucha atención. Dice así:
Oiga, en la Biblia Reina Valera, Isaías capítulo 24, versículo 21. Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. ¿Entendió, hermano? ¿Entendió, hermana? ¿Qué quiere decir? Que va a llegar un momento cuando Dios va a castigar al ejército de los cielos, que es Satanás y sus ángeles caídos, que es Satanás y sus demonios, y que al mismo tiempo que suceda esa batalla en lo espiritual, y digo batalla porque Dios castigará, y hablar de Dios es hablar de los ángeles fieles a Dios, comandados por el arcángel Miguel, porque hasta eso dice la palabra de Dios. En otras palabras, no le estoy diciendo algo que yo me imaginé, que yo me inventé por ahí. Le estoy diciendo algo que está en la Sagrada Escritura. Y alguien pueda decir, hermano Rodríguez, ¿de dónde lo copió? Ahí está en la palabra de Dios. Pero ¿cómo no nos han predicado de eso? Eso yo no sé. Pero ¿cómo yo no lo he descubierto? ¿A poco no te has desvelado? ¿A poco duermes muy tranquilo? ¿A poco estás esperando que todo te lo den? Mira lo que dice aquí. Isaías capítulo 24, versículo 21, en la Biblia Reina Valera. Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Esto va a estar acomodado. Esto lo puedes encontrar en los últimos 3 años y medio que le quede a la humanidad en esta tierra. Si tú te das cuenta aquí, sucede un castigo en contra de los seres espirituales de maldad, los seres rebeldes a Dios. Hay un castigo para ellos. Inmediatamente eso se refleja en la tierra, lo cual culmina con la destrucción de los gobiernos, de las potencias terrenales. Fíjate bien lo que dice. Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, en las alturas. ¿Te acuerdas lo que te leí en Efesios capítulo 6, versículo 12? No luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra seres espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí dice: Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Va a llegar un momento cuando Satanás y sus demonios, que están en ese nivel espiritual, en los lugares celestiales, como dice aquí en Efesios 6:12, de ahí va a ser lanzado directamente a la tierra. En otras palabras, el poder de Dios se manifiesta sobre ellos y se concentran solamente en la tierra. ¿Te das cuenta, mi hermano, mi hermana, lo terrible que va a ser esos 3 años y medio de gran tribulación en esta tierra? ¿No crees tú, mi hermano, mi hermana, que sería tiempo hoy para buscar a Dios en humillación, en arrepentimiento,
Ay, hermano Rodríguez, si soy cristiano, ¿cómo voy a buscar a Dios en humillación y en arrepentimiento? Porque somos un montón de engreídos, de vanidosos, de faltos para servir al Señor. No nos consagramos, no nos metemos a fondo con el Señor. Estamos viviendo vidas religiosas nada más. Tenemos otra religión más, como las que hay en el mundo, sabiendo que el cristianismo no es otra religión, es una relación íntima con el Dios de la gloria. Entonces grábese esto: Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto. No esperes ver al anticristo manifestarse. Alguien puede decir, hermano Rodríguez, es que yo no voy a enfrentarme con el anticristo. Pues déjame decirte, si nosotros no logramos descubrir lo que es en sí el anticristo y su misión, lo más probable es que nos quedemos tú y yo, si desconocemos realmente la misión de este personaje y quién es en realidad. Por eso es lo que te digo, nada más date cuenta. No hay quien esté enseñando acerca del anticristo, y si enseña del anticristo, solamente está enseñando de una manera muy emocionalista para que le compren los videos, para que le compren los libros, pero no le importa de ninguna manera, por medio del Espíritu Santo, revelarle al pueblo la verdad. Como te digo, yo no estoy mirando o yo no conozco nada más al anticristo que va a aparecer de pronto. Estoy conociendo el origen espiritual, porque el anticristo, mi hermano, mi hermana, será el personaje más terrible, más terrorífico, más, vamos a decir así, más bestial, porque así lo presenta el apóstol Juan. Juan, allá en Apocalipsis capítulo 13, dice: yo vi salir del mar una bestia, y se está refiriendo a un gobernante político mundial. Se está refiriendo a un ser humano que tomará el control de este mundo, y lo identifica, lo describe como una terrible bestia. Por eso te digo, no nos han abierto los ojos a la realidad del anticristo. Ni siquiera lo toman en cuenta la mayoría de predicadores. Tú me puedes decir, hermano Rodríguez, ¿y usted por qué no nos ha hablado tanto de él? Examina los mensajes que te estoy dando en estos últimos 10 años. Y cada uno de esos mensajes son de suma importancia. ¿Sabes por qué no te había hablado más a fondo del anticristo? Porque hay tantas cosas que tengo que compartirte que no me alcanza el tiempo. Y yo me pregunto en ocasiones, ¿dónde están los predicadores de estos días? ¿Dónde están esos predicadores que tienen muchísima gente y que recogen montones de dinero? ¿En dónde están llevándole al pueblo la revelación de estas realidades? Solamente están amasando grandes fortunas, solamente están viviendo una vida de felicidad ellos en esta tierra, pero no les importa porque desconocen ellos mismos la realidad tan terrible de lo que estamos viendo tú y yo en este momento. Volvemos a Isaías capítulo 24, verso 21. En la Biblia Reina Valera dice: Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto. De parte de Dios viene castigo. Esto lo llevan a cabo el arcángel Miguel
con sus ángeles, los ángeles fieles a Dios contra Satanás y sus ángeles. Y usted puede decir, hermano, hermana, hermano Rodríguez, ¿y de dónde sacó eso? De la Biblia. Hermano Rodríguez, ¿y cuándo se inventó usted eso? No, aquí está en la palabra de Dios. Pero ven conmigo y te voy a leer en la Biblia que se llama Nueva Traducción Viviente. En la Biblia Nueva Traducción Viviente, en Isaías 24:21 dice: el Señor castigará a los dioses de los cielos y a los soberbios gobernantes en las naciones de la tierra. Piensa en esto. No es solamente decir yo creo en Cristo Jesús. No es solamente decir yo creo en el único Dios todopoderoso. Hay influencias espirituales, hay gobernadores de las tinieblas, los cuales influencian no solamente en una persona, en reyes, en gobernantes, en dirigentes mundiales. ¿No sabes cuál es la noticia del día ahora? Sí, que un gobernante tirano en Venezuela está maltratando a su pueblo, al cual juró que iba a defender, que iba a llevarlos al progreso. Todo el mundo lo está mirando, que los está torturando, que los está matando de hambre, y no quiere moverse y no quiere soltar nada, y no hay quien lo haga que deje aquello. ¿Quién será el que lo está moviendo? ¿Quién será el que está haciendo que un gobernante le haga mal a su pueblo cuando juró que estaría para que el pueblo prosperara? Está establecido en la palabra de Dios también que hay espíritus poderosos o ejércitos de espíritus de Satanás, los cuales controlan naciones enteras y ciudades enteras. Pero grábate esto, posiblemente aquí terminemos el mensaje en este día, en que descubramos no solamente a un personaje como de la mitología griega del pasado, hablando del anticristo, sino que podamos descubrir a un ser que no le podría decir un ser humano. Si tú te das cuenta, tú que puedes verme, tú que estás mirando en el televisor, por YouTube, por Facebook, y estás mirando la imagen que puse detrás de mí. Busqué una imagen para ponerla ahí detrás de mí, acerca del anticristo. Y déjame decirte, hay muchos pintores, hay muchos dibujantes, hay muchos que han pintado al anticristo, pero lo pintan como un líder religioso de la religión popular. Es decir, ponen una foto de un líder religioso de una organización terrenal y dicen, este es el anticristo. El anticristo no es un hombre común como los demás. Es un ser que tiene semejanza humana, pero tiene toda la influencia diabólica, lo cual lo deforma completamente. Hermano, hermana, me faltan palabras para poderte describir quién es el anticristo. Por eso, mira lo que dice acá. Cuando ya se manifiesta el anticristo en esta tierra, es porque acaba de acontecer, fíjate bien,
una presión fuerte de parte de Dios, donde el poder de Dios va contra Satanás y sus demonios y ya se manifiestan acá en la tierra. Pero no se manifiestan como espíritus, como demonios, como seres descarnados o seres endemoniados, horribles. No, hermano. Haz de cuenta que vienen esos espíritus y se concentran en dos personajes, en las dos bestias que menciona el capítulo 13 de Apocalipsis. Primeramente se manifiestan en la primera bestia, que es el anticristo, y luego se manifiestan en la segunda bestia, que es el falso profeta. Por eso, hermano, hermana, muy pronto, en cualquier momento, fíjate bien lo que te digo, en cualquier momento, Dios va a determinar que se acabó el tiempo. Y en ese momento que Dios determine que se acaba el tiempo, entonces lo primero que va a suceder es que el arcángel Miguel y sus ángeles fieles a Dios se van contra Satanás y sus demonios. Y como ya es el tiempo de hacerles juicio, entonces se manifiesta todo el poder de Dios y no pueden resistir. Pero lo más terrible es que son recluidos en la tierra nada más. Y ahí haz de cuenta que el anticristo es el templo donde se manifiestan todos, donde se concentran todos. Y de ahí se manifiesta Satanás a través de ese personaje, de ese ser terrible que es el anticristo. Ojalá, hermano, ojalá, hermana, que me puedas entender. Te voy a describir un poquito. Si leemos lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 13. Acuérdate de esto. Ya vimos lo que dice la palabra de Dios en Isaías 24:21, donde Dios dice: castigaré al ejército de los cielos en lo alto, y después castigaré a los reyes de la tierra sobre la tierra. Lo primero que se manifiesta es el castigo, es el poder de Dios contra Satanás y sus demonios que se mueven en ese nivel espiritual a donde les es permitido estar. Pero de ahí, con esa presión del poder de Dios, son lanzados directamente a la tierra y se concentran en el anticristo y ahí se manifiesta. Imagínate nada más. ¿Quién es ese personaje? Por eso te digo, yo quise conseguir una imagen y vi imágenes del anticristo, un personaje con cabeza de buey o de toro con cuernos y muchas cosas que no tienen nada que ver. Preferí mejor escoger esa imagen de alguien tenebroso, de alguien que no presenta un rostro humano, pero que a la vez tiene forma humana, porque va a ser un líder mundial, pero va a ser diabólico, perverso al máximo. Mira lo que dice acá, Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y 2. Vi subir del mar, está hablando el apóstol Juan. En la Biblia Reina Valera dice, vi subir del mar una bestia. Aquí en la Biblia Dios habla hoy, dice, vi subir del mar un monstruo
que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno tenía una corona, y en las cabezas tenía nombres ofensivos contra Dios. Verso 2. Este monstruo que yo vi parecía un leopardo, y tenía patas como de oso, y boca como de león. El dragón, grábate esto, el dragón o Satanás le dio su poder y su trono y mucha autoridad. ¿Qué quiere decir? Satanás se vació en el anticristo, o Satanás se personifica en el anticristo. Por eso lo que vio Juan fue terrible. Y tú puedes decir, hermano Rodríguez, ¿a poco no son bonitos los leopardos? Si Juan vio un leopardo, una cosa es que veas un leopardo bebé como una mascota, y otra cosa que veas un leopardo enfurecido. Una cosa es que veas un oso por ahí en un circo, y otra cosa es que veas a un oso enojado queriendo destruir. Hermano, hermana, esto es terrible. Así es que yo nada más te quiero decir, vamos a estar conociendo al anticristo, y yo te aseguro que vas a conocer a otro anticristo. Solamente te aseguro que vamos a conocer al anticristo, y este anticristo que te voy a presentar va a ser un anticristo muy diferente al que tú has conocido. Es más, la gran mayoría de hermanos y hermanas que me están escuchando y me están mirando apenas van a conocer realmente al anticristo. Y yo te aseguro que a medida que nos vayamos adentrando en este tema, vamos a sentir más deseos de buscar a Dios. Vamos a desear hacer un tiempo más para leer la Biblia, para orar. Porque déjame decirte, el cristianismo de estos días ya se está olvidando de orar, de leer la palabra con devoción. Y yo, créeme, me preocupo. Yo digo, Señor, todavía alcancé a conocer cómo se servía a Dios de una manera especial. Pero ¿qué va a pasar con la generación de cristianos que esté aquí para el tiempo del arrebatamiento? La verdad, hay una gran necesidad de conocer en realidad la palabra de Dios.